para todos, bienvenidos. Estamos inaugurando el ciclo 2019, este Diálogos para la Comunidad. ¿Cuántos años llevamos, Gloria? ¿Cuántos años llevamos? 12 años. 12 años, invitando a la comunidad en general a que se sumen, a que, con los aportes que hacen los destacados invitados que tenemos cada jornada de las conferencias, que nos honran, que nos ayudan a entender un poquito más la realidad y la especialidad que cada uno tenga, ¿no? Porque hemos hablado aquí en las conferencias de política, de economía, de medicina, de derecho, de discapacidad, en fin, Gloria, que se encarga básicamente de todo lo que es el armado de todo el año, que no es fácil. La idea es que justamente los que vienen puedan compartir un espacio, un ratito, cuando dejamos los celulares de lado y podemos escuchar a alguien que tiene algo para decirnos y también que podamos preguntarle, que de eso se nutre también. Por eso estamos muy contentos de seguir con este diálogo para la comunidad y en esta oportunidad abriendo esta conferencia del VIH, Derechos Humanos y Salud Pública, una mirada integral. Nos están honrando en esta tarde el doctor José María Palacio y la profesora doctora Viviana Perracini. Simplemente para acotar algún dato de quiénes son, al margen de que los conozcan, el doctor Palacio es miembro de la Sala de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, coordinador docente del curso de responsabilidad civil para profesionales de la salud, Dirección de Asuntos Jurídicos del Hospital Garrahan, y además es secretario del Comité de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud del Instituto Hulton, enfermero en control de infecciones. Bueno, y la profesora doctora Viviana Perracini, que es fundadora y directora de la Sala de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados de Córdoba, fundadora también de la Cámara de Derecho Sanitario, bases, la verdad es que es tan chiquito que lo he puesto, bases constitucionales y regulación legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros de los títulos y de las especialidades que tiene la doctora. Por eso vamos a hacerlo como si fuera en un living, presentándolo al doctor Palacio en primera instancia y después a la doctora Perracini para que nos introduzcan al tema. Bienvenidos y muchas gracias. Soñamos, porque sabemos que nuestros sueños son metas que vamos a alcanzar. Hay un lugar en el que soñar, un lugar donde nacen ideas y descubrimientos. Desde 1987, la Fundación Hulton busca contribuir a la mejora de la salud y la educación en nuestro país. Trabajamos diariamente en encontrar nuevos caminos hacia una mejor calidad de vida para todos. Investigamos, porque ese es el camino para ir hacia adelante, y nos apoyamos en dos pilares fundamentales: nuestro equipo humano y la tecnología médica más avanzada a nivel internacional. Por eso, hemos creado alianzas con excepcionales investigadores de otras partes del mundo que nos ayudan a empujar la frontera del conocimiento. Educamos. Ponemos nuestro esfuerzo para preparar profesionales que cuenten con una formación científica de excelencia, sin olvidar nunca los valores esenciales de nuestra casa. Nos anticipamos, porque sabemos que el futuro comienza hoy. Por eso creemos firmemente en la prevención, origen ineludible en nuestra vocación de servicio. Con ese espíritu siempre latente, hemos llevado adelante proyectos solidarios para ofrecer a la comunidad formación en salud, educación y atención sanitaria. Queremos hacer un cambio en la vida de las personas. Compartimos ideas. Por eso generamos espacios de reflexión sobre distintos temas médicos, sociales y culturales. Este lugar, que es mucho más que un lugar, es donde hacemos que todo esto sea posible y donde sacamos lo mejor de nosotros mismos. Este es el lugar donde somos más humanos. Así que cuando hablamos con la doctora Perracini,
que es una mentora mía, digamos, referente del derecho sanitario, y propusimos a la Fundación trabajar sobre lo que es HIV y legislación, un poco contar el estado del arte, cómo estamos, digamos, nosotros, cuál es la casuística que tiene, digamos, HIV, y cómo se relaciona esa persona que está infectada, fundamentalmente, en un marco jurídico, respetando los principios constitucionales de garantía que todo Estado tiene que otorgarle, digamos, a la persona humana, así definida fundamentalmente por nuestro nuevo Código Civil y Comercial, donde otorga una garantía el Estado desde la concepción hasta tener derechos fundamentalmente sobre las exequias, es decir, sobre qué hacer con su vida y cómo definir, digamos, su desenlace, digamos, por el ciclo vital. Así que bueno, esta mini conferencia, esta charla que queremos compartir con ustedes trata estos 3 apuntes fundamentales. Yo voy a tratar de hacer una casuística a nivel global, cómo estamos con esta enfermedad, digamos, del HIV. Luego vamos a enmarcarlo dentro del marco jurídico de las leyes positivas del país, pero también de los tratados internacionales que también refrendan estos principios. Y por el otro lado vamos a abrir al público si tienen preguntas, digamos, para que todos podamos compartir sobre esta charla, ¿sí? Bien, con respecto a la epidemiología del HIV, según la ONU-SIDA, ¿sí?, que es justamente el organismo internacional de Naciones Unidas, que lo que trata es fundamentalmente este programa de HIV a nivel global, nos dice que el HIV es considerado uno de los problemas más graves de salud pública del mundo. Es decir, que todos los estados que firmaron el acuerdo con ONU-SIDA, entre ellos Argentina, han tratado de tomar esta política fundamentalmente de enfermedad desde la parte del Estado, es decir, el Estado garante de ofrecer la accesibilidad al tratamiento de HIV, ¿sí?, y del seguimiento fundamentalmente de esta patología. Entonces, las políticas de Estados han asumido este compromiso como garante de salud pública, y esto se ve refrendado fundamentalmente en el derecho que tiene la persona humana, fundamentalmente garantizado como derecho subjetivo, tutelado y garantizado constitucionalmente, y también refrendado fundamentalmente por los tratados internacionales a partir de 1994, donde empiezan a tomar fundamentalmente el mismo raigambre constitucional. Así que, digamos, hay un gran amparo para estas personas, digamos, que padecen este tipo de patología. Con respecto a la tasa global de HIV, fíjense que alrededor del mundo existen aproximadamente 37 millones de personas infectadas, sí, que conviven con la enfermedad de HIV. En este rango fundamentalmente estamos trabajando la media, es decir, digamos, tenemos rangos entre 3 millones a casi 45 millones, y como ustedes pueden ver, fundamentalmente en la parte de África Occidental, ¿sí?, y África Oriental Meridional son los mayores países que tienen mayor incidencia de este flagelo, ¿sí? Después Asia y el Pacífico, digamos, con 5 millones, Europa Oriental prácticamente con 1,4 millones, América del Norte y Europa Occidental con 2 millones, ¿sí? El Caribe es el país que tiene menor incidencia fundamentalmente del virus de la inmunodeficiencia humana, y América Latina, donde estamos nosotros, presenta aproximadamente 1,8 millones de infectados. Acá en este gráfico lo que podemos ver es prácticamente en el marco en el rango, digamos, de los años de 1990 al 2017, la ONU-SIDA ha reportado que, fíjense la evolución que ha tenido esta enfermedad. En 1990 teníamos aproximadamente 5 a 8 millones, ¿sí?, y fue subiendo exponencialmente en el pico máximo del año 2000, 2001, hasta
prácticamente mantenerse en un estado de latencia, pero sigue con crecimiento en los últimos años, aproximadamente entre el 2015 al 2018, es la corte que ha hecho la ONU-SIDA. Con respecto al número de muertes de tanto adultos como niños, ¿sí?, en este mismo periodo de tiempo, se han registrado prácticamente 940.000 muertes. Fíjense que el mismo país africano y asiático son los que mayores tendencias tienen de la mortalidad, porque tienen mayor casuística fundamentalmente. Nosotros tenemos 37.000 muertes, digamos, de este grupo etario. Con respecto a los niños, la población infantil también es importante y meritoria, digamos, tener la casuística. Fíjense que los niños que viven con HIV en ese periodo de tiempo, los niños que tienen menos de 15 años, han reportado ONU-SIDA alrededor de 1,8 millones, siendo los mismos países africanos y asiáticos la mayor casuística que se llevan, mientras que los estados europeos oriental, fíjense en arriba, en los dos extremos, y América del Norte, no se han publicado estimaciones sobre los niños debido a que son candidatos, son muy poca la casuística, es decir, que es poco significativa. Pero América Latina sigue reportando aproximadamente 27.000 niños menos de 15 años que conviven con el virus. Con respecto a los niños que han contraído la enfermedad en este periodo de tiempo, ONU-SIDA determina que prácticamente 180.000 niños han contraído en este último periodo de tiempo. Estamos hablando de 2017 al 2018, donde América Latina tenemos aproximadamente 2.400 niños infectados. Acá también podemos ver, con respecto a los niños mayores de 15 años, prácticamente 110.000 niños muertos en ese periodo de tiempo. Siendo América Latina, lo que nos interesa a nosotros para ir descentralizando la información, 1.700 casos ha reportado ONU-SIDA. Con respecto a qué está pasando en la República Argentina, ¿sí? ONU-SIDA, la República Argentina, digamos, adhiere a la política internacional de ONU-SIDA, por lo tanto, el Ministerio de Salud, actualmente llamado Secretaría de Salud del Ministerio de la Nación, ha reportado fundamentalmente en este periodo de tiempo, estamos hablando del 2017 a 2018, 120.000 casos. Por lo tanto, desglosando estos casos, los niños con HIV de 0 a 14 años tenemos 850 casos, las mujeres con HIV mayores de 15 años tenemos 39.000 casos, esto está asociado fundamentalmente a las mujeres trabajadoras sexuales, y con respecto a la casuística de los niños, estamos en relación directa con la vía placentaria. Con respecto a los hombres con HIV mayores de 15 años tenemos 89.000 casos, generalmente la mayor tendencia asociado a la comunidad homosexual y también a las personas que se encuentran en las cárceles. ¿Qué nos dice nuestro marco jurídico? ¿Sí? Hemos hecho una introducción a la parte epidemiológica. Después la doctora va a seguir ahondando sobre las leyes, digamos, que nos competen. Esta es la pirámide de Kelsen, la pirámide jurídica, donde podemos nosotros encontrar en el ápice de la pirámide la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales que habíamos hablado, que están incorporados a partir de 1994, donde nos da la garantía del derecho constitucional fundamentalmente al acceso a la salud, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir entre ellos, por ejemplo, la Declaración y la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención de los Niños también vienen a refrendar esta garantía del derecho a la salud, y fundamentalmente bajando a las leyes nacionales o las leyes positivas, que son las leyes de fondo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a partir del año 2009 la Ley del Paciente, que viene fundamentalmente a regular esta asimetría que existía anteriormente, es decir, que ya el paciente tiene protagonismo en todo el proceso sanitario y tiene derechos y obligaciones fundamentalmente y prerrogativas a cumplir. Y por el otro lado, la ley específica del SIDA de la 23.798 vienen a complementar, entre otras,
¿sí? Digamos, y ahora le voy a dar el paso a la doctora, ¿sí? Prácticamente el marco jurídico de la República Argentina con respecto al HIV. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá. Si a los que no me conocen, mi nombre es Viviana Perracini, yo soy abogada. Después les voy a contar un poco mis antecedentes, pero les voy a pedir que se paren 2 minutos. Estiramos las piernas, estiramos los brazos y damos un fuerte aplauso a los que están estudiando. Muchísimas gracias. Esto no habla bien de nadie más que de ustedes, del interés que ponen. Muchísimas gracias por estar. Bueno, me busqué una foto de hace 10 años, por supuesto, para que queden las grabaciones. Yo he trabajado a nivel nacional y a nivel internacional en materia de derecho sanitario. Muchos me conocen porque desde que me he recibido he trabajado en obras sociales, en gerenciadoras, asesorando a pacientes, y pertenezco a la Red Iberoamericana de Derecho a la Salud y la Red Argentina de Derecho Sanitario. ¿Quiénes somos esas personas? Somos un grupo de locos que nos hemos propuesto como objetivo que en las universidades nacionales, fundamentalmente de los países, y en las facultades de Derecho se cree una materia específica que se llame Derecho Sanitario. Porque cuando hablamos de la judicialización de la salud, que tanto se quejan los médicos, tienen razón. Los abogados no tenemos la total comprensión de la tarea de un médico y los auxiliares de la medicina. Porque vemos un poquito en derecho procesal, un poquito en derecho constitucional, un poquito en derecho laboral, pero no vemos la integralidad del trabajo de alguien que tiene una obligación de medios, igual que nosotros, y no de resultados, salvo que específicamente lo haya comprometido. No me llevo muy bien con la tecnología, vamos a ver cómo empezar. El doctor habló de ONU-SIDA. En el 2013 el Ministerio de Salud de la Nación crea un área específica para que tanto las instituciones que brindan servicios como los pacientes sepan fundamentalmente sus derechos. Esto lo hace porque, como bien lo explicó el doctor Palacio, nosotros hemos firmado como país, somos garantistas de convenciones internacionales. Los que son jóvenes tal vez no se acuerden, pero los que tenemos un poquito más de años nos podemos acordar de esa foto de Raúl Alfonsín caminando con la mano hacia atrás con el doctor Menem, anticipando la entrega del poder para que no haya conflicto social. Y en esa caminata sobre el Parque de Olivos, Raúl Alfonsín le pide: yo entrego el poder anticipadamente y sin conflicto, pero hay que modificar inmediatamente la Constitución para, entre otras cosas, incorporar todo este plexo normativo de derechos humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22. Porque antes lo único que teníamos en la Constitución anterior era un viejo artículo 33 que decía que todos los derechos y obligaciones que no estaban incorporados expresamente a la Constitución no significaban la negación de otros derechos, pero no hablaba de la salud y de los derechos de los más vulnerables. Entonces la verdad que le debemos a Alfonsín y a todos los que han participado en la Convención de la Reforma del 94 esta posición de los derechos de los más vulnerables. Bueno, ustedes saben que Argentina es un país federal y eso es algo muy bueno, porque somos un país democrático, porque la Constitución Nacional dice que
nosotros tenemos un Congreso de la Nación que nos representa a todos como ciudadanos, pero también hay facultades que se reservan las provincias en relación al Poder Ejecutivo, Legislativo y también al Poder Judicial. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos un enjambre normativo. Por un lado, nosotros tenemos leyes nacionales, que las puede dictar o el Congreso de la Nación, o el Poder Ejecutivo, o la Superintendencia de Seguro de Salud, o la puede dictar el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces hay una superposición de normas. Eso no es malo, pero hay que coordinar esas normas. Vamos a poner un ejemplo que a ustedes seguramente les viene a la cabeza inmediatamente. Cuando se dicta la reforma del Código, antes que se dicte la reforma del Código, hubo un caso muy relevante en Argentina que llegó a la Corte Suprema de Justicia, el caso del chico Díez. Díez era su apellido, era un joven de 20 años que había tenido un siniestro, había quedado en estado vegetativo, y las hermanas, como testigos, dijeron al juez de primera instancia que había sido su voluntad que si él tenía un accidente y quedaba sin conciencia alguna y sin posibilidades de sobrevivir, no le sacaran todos los soportes vitales. Primera instancia le hacen lugar, segunda instancia no le hacen lugar, última ratio, Corte Suprema de Justicia, sale el fallo diciendo que las hermanas daban fe como curadoras, porque además eran curadoras, daban fe como testigos que la voluntad había sido de ese paciente de quitarle la alimentación, la hidratación y todo tipo de soporte vital. Acá en Córdoba, cuando sale la ley, se considera que la alimentación y la hidratación no eran considerados medicamentos. O sea, la ley nacional dice una cosa, la ley provincial dice otra cosa. Luego se reforma el Código Civil Comercial con las directivas anticipadas, por ponerle uno de los ejemplos, y Córdoba tiene que retrotraer su concepto y decir, bueno, la hidratación y la alimentación son consideradas como de ser posible de retirar, y que las directivas anticipadas, con las directivas anticipadas dejar esas instrucciones a mis familiares directos. ¿A qué va cuento de esto? Va cuento de que este país federal y descentralizado es terriblemente difícil lo que pide ONU-SIDA, que es crear estrategias conjuntas y abarcativas, porque muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Y lo más importante, y miren lo que nos piden, es respetar los derechos de los otros, que es hacer respetar los nuestros. Yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad, a ver, ¿qué es el derecho? Y empieza, el derecho, tal cosa, no. El derecho no es algo que a vos alguien te deba dar, es algo que nadie te puede quitar. Es tan básico como eso. Si como ciudadanos nosotros pudiéramos comprender la dimensión de eso, es fundamental, porque al haber firmado pactos internacionales, este Estado federal, es decir, el Estado nacional, es garantista de todos los derechos que tienen los pacientes.
Con la reforma del 94, ese paciente no solo se volvió un doliente, sino se volvió un consumidor. Y no tan solo vemos al ser humano como paciente, sino como consumidor. Y no solo él, sino todo su entorno, porque la naturaleza ha ingresado en la reforma de la Constitución como un derecho esencial. ¿Por qué? Porque todas las constituciones provinciales, incluso la nuestra, la de Córdoba, son posteriores al 94. Entonces toman como definición de salud lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el estado de prevención, recuperación, rehabilitación. Y dentro de la prevención entran cuestiones fundamentales como el agua potable, como los agroquímicos, incluso facultando a los individuos a tener acciones que pueden ser individuales o pueden ser colectivas, de una masa colectiva que se ve afectada por una situación. ¿Dónde tengo la...? Acá. Bueno, el doctor Palacio nos dijo, más o menos, ya vimos nuestro panorama en Argentina, pero algo que nosotros no queremos ver es lo que dice UNICEF, que 4 de cada 10 niños en Argentina son pobres. Y la pobreza, el hacinamiento, la falta de cloacas, la falta de agua potable, es lo que nos lleva a la enfermedad. Si lo más importante, ustedes son médicos, saben, es la prevención. La promoción. Exacto, la promoción y la prevención. Dentro de la legislación sanitaria argentina, a partir de la modificación del Código Civil y Comercial, nos han invertido eso que nos enseñaba el doctor, que era la pirámide kelseniana del derecho. Nos lo han invertido. Porque el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación dice: se aplica para cualquier caso la ley especial, la Constitución Nacional y todo el bloque de constitucionalidad de derechos internacionales. Tenemos la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal, que no es ajena a las patologías que sufre ningún paciente, porque tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial y como la municipalidad, los municipios, son garantistas de la salud de la población. Esa que tienen en la foto, que para mí es una de las juristas más brillantes que ha dado por lo menos este siglo, es la doctora Kramermacher de Carlucci, que ha sido miembro de la Comisión Relatora del Código, junto con quien era en ese momento presidente de la Corte Suprema de Justicia, han incorporado cuando Vélez trabajó a la luz de la vela. La verdad que nosotros tenemos el honor de tener sus cenizas en el Salón de los Pasos Perdidos en tribunales. Es un hombre que trabajó solo y en una soledad absoluta, porque no había jurisprudencia. Él lo que tomó es lo que pensaba la doctrina francesa, la doctrina brasilera, distintos países que decían, pero a la luz de la vela y copiando en distintos idiomas y analizando cómo podía aplicarse la legislación a nuestro país, hizo el Código Civil y Comercial. Fue un genio. Pero este Código Civil y Comercial que nos rige a todos, porque no solo tienen que pensar qué derechos tengo yo como médico, qué obligaciones tengo yo como médico, sino que, como brasileros, si tienen razón, el derecho nace desde la calle. Nosotros tenemos como ciudadanos que empoderarnos tanto de los derechos como del cumplimiento de las obligaciones. Y en la medida que lo hagamos, vamos a hacer una sociedad mejor. La culpa no siempre la tiene el otro, la culpa la tenemos todos, de no asumir nuestras responsabilidades.
Este equipo de gente que trabajó denodadamente, y tengo el gran orgullo de decir que 3 cordobeses integraron la comisión, uno por familia, otro por derecho internacional privado y otro por contratos, abogados de Córdoba, integran esta comisión que juntan la jurisprudencia y la doctrina en todas las materias en los últimos 30 años. La vamos a escuchar a la doctora Kramer Maggi. Señores, este código introduce algo que Vélez no podía introducir, no eran sus tiempos: el cuerpo humano. Para Vélez éramos personas o cosas, pero las personas, si usted se pone a pensar en la definición de persona que da Vélez, más que el seniana no puede ser un centro de imputación de normas. Persona es el que tiene derecho, el que está unido a la capacidad, ¿sí? El que puede adquirir derechos, contraer obligaciones, es una persona para Vélez. Eso, en términos del positivismo kelseniano, es ser un centro de imputación de normas. Ahora, ¿qué es el cuerpo de ese sujeto que Vélez llamó físico? Ese cuerpo no está mencionado en Vélez. No está mencionado porque los códigos decimonónicos eran códigos esencialmente patrimonialistas, como lo eran las constituciones decimonónicas. Piensen ustedes que nuestra constitución decimonónica habla de la protección de la propiedad, pero nunca habla de la protección de la vida en forma expresa. Era un derecho implícito, nos lo enseñó Germán Vidal Campos maravillosamente bien. Ahora, algún artículo de nuestra Constitución del año 1853 hablaba de la protección del derecho a la vida así en forma expresa, ninguna. Hablaba de la defensa de la propiedad, al colmo de decir que si algún esclavo quedaba en el territorio nacional, los propietarios de esos esclavos serían indemnizados. Miren si giraba alrededor de la persona. No, eran legislaciones que con su tiempo, y no las estamos criticando, son normativas, ordenamientos de su época. Este código, en cambio, sí habla del cuerpo de las personas, porque ustedes me identifican a mí, porque identifican mi cuerpo, mi imagen, lo que yo como cuerpo represento hacia ustedes. No soy una abstracción, no soy persona solo porque puedo adquirir derechos y contraer obligaciones. Soy yo con esta imagen, con esta cara, con mis arrugas, con todo. Y de ese cuerpo sí habla. Ahora, también tenemos que hablar de otras cosas, como son los embriones in vitro. ¿Y qué decimos de esos embriones in vitro? Mire, la protección de ese embrión in vitro, que no es una persona, y no es una persona porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dijo que no es una persona el embrión in vitro. Eso no quiere decir que no va a tener una protección. Y esa protección, ¿quién se la va a dar? La ley especial. No se la puedo dar acá, en este código. Necesito una ley especial. ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno de una movilidad tremenda, porque la ciencia evoluciona de una manera tan increíble que tengo que tener una ley especial para estas materias. Lo mismo pasa con el SIDA. Lo mismo pasa con cualquier enfermedad. La enfermedad que ustedes me planten pasa exactamente igual. Es decir, todos los derechos y las obligaciones troncales están en las constituciones, en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales y el Código Civil y Comercial. Pero, como dice magníficamente ese artículo primero del Código Civil y Comercial, el caso, dice, y los críticos dicen, ¿por qué el caso? Y porque siempre se presenta a la justicia un caso. Es decir, va fulano a peticionar algo. Entonces, lo primero que se ve es la ley especial. Este Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, que está relacionado con el Pacto Internacional que nosotros hemos firmado,
adoptó en el año 2000 una observación general sobre el derecho a la salud. Tiene que tener disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Todos los que están acá saben perfectamente qué significa eso y no me voy a detener. Pero sí me voy a detener en algo que a mí me parece importante. Digamos, no es una elaboración propia. Lo escuché del doctor Lorenzetti. Nosotros tenemos un grave país, un problema grave en este país. Nosotros dictamos las leyes especiales, pero no le ponemos el contenido presupuestario. Entonces después hablamos de judicialización de la salud. Y claro, porque si en este auditorio usted se para, yo veo a la señorita de atrás. Si se paran ustedes tres, más o menos puedo llegar a verla. Ahora, se paran todos los de acá, yo a la señorita de atrás no la veo. Y esa tensión entre el derecho y la economía, porque una cosa es declamar los derechos que tenemos todos como pacientes y otra cosa es traerlos a la realidad. Y se trae a la realidad los derechos con presupuesto. Entonces, cuando hablan de judicialización de la salud, yo siempre les trato de explicar, la última ratio que tiene cualquier ser humano es acudir a los tribunales en búsqueda de sus derechos. Pero si nuestros poderes legislativos dijeran que esta ley especial, su presupuesto va a salir de este impuesto, estaríamos todos de acuerdo. Porque ¿quién se va a oponer a un derecho? Nadie. Nadie. Pero sí nos vamos a oponer que por una cirugía carísima que tenga una sola persona y que se gasten millones y millones de pesos, muchos niños queden, por ejemplo, sin vacunación. Porque eso es no tener política de Estado en materia de salud. Y ustedes lo saben mucho mejor que nosotros los abogados. Entonces, todos estos compromisos que nosotros hemos asumido como Estado, a mí me gustaría que algún legislador nacional me diga de dónde sacamos esos presupuestos. En el 96, la ONU-SIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas hacen una convocatoria a todos los juristas, a los mejores juristas, a los más expertos, para elaborar estas directrices internacionales, que no son otras cosas que recomendaciones para los países signatarios de cómo tienen que llegar a traducir esas normas internacionales en normas internas. Acá está algunas de las directrices. Los niños, adolescentes y adultos que viven con HIV acceden a la prueba, conocen su estado y se les ofrece inmediatamente un tratamiento de calidad asequible y sostenible. Los servicios de acceso a esas pruebas voluntarias accesibles para las personas con riesgo en infección, los servicios de diagnóstico infantil temprano y a todos los adultos, adolescentes y niños que han sido diagnosticados se les tiene que ofrecer la terapia antirretroviral. Ahora, no me dice de dónde voy a sacar ese presupuesto. Ustedes tienen que suponer que si es un tratado internacional tiene que estar ingresado al PMO. Obviamente está ingresado al PMO y ustedes saben que el PMO es aplicado tanto a las leyes de seguridad social como las leyes de medicina prepaga. Y las leyes de medicina prepaga pueden, a partir de este año, no sé si ustedes saben, vender planes diferenciadores y acotados según un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, no sé cómo vamos a llegar a las recomendaciones de ONU-SIDA si la ley de medicina prepaga ha permitido el acotamiento del programa médico obligatorio. Bueno, esta es, digamos, las leyes básicas en relación al SIDA. La ley nacional, la ley de derechos del paciente, esta es la 2360 y 2361, ustedes seguro que la conocen, la obligatoriedad de cobertura de las prestaciones del SIDA y la drogadependencia, la ley de medicina prepaga,
la ley de salud sexual y procreación responsable, la obligatoriedad del ofrecimiento de la prueba de HIV a la mujer embarazada y la prohibición de incluir la prueba de VIH en los exámenes preocupacionales. Los principios, esto lo vamos a pasar rápido porque yo creo que ustedes lo conocen, son la accesibilidad, el respeto a la dignidad de la persona humana, la información, la confidencialidad y la prevención. El artículo 2 de la ley habla de la dignidad, de la no estigmatización y que el médico debe guardar el secreto profesional, y para individualizar a las personas con SIDA solamente puede hacerlo de modo codificado. En esta estrategia que se ha planteado hasta el 2021, la ONU-SIDA llama a acelerar la implementación de estas acciones en cada uno de los países signantes, porque nos recuerda que 22 millones de personas que viven con esta enfermedad. La ley dice que los profesionales que asistan a las personas integrantes a los grupos de riesgo están obligados a prescribir las pruebas diagnósticas. No dice que el médico podrá, el médico será factible que el médico lo haga. Dice la palabra están obligados. Eso en derecho quiere decir que si ustedes tienen la presunción que hay un grupo de riesgo, están obligados a mandarle a hacer la prueba de VIH. Y se declara obligatoria, obviamente, en el tema de las transfusiones y en el tema de la donación de órganos. Nosotros tenemos un muy mal recuerdo en Córdoba, ustedes los más memoriosos recordarán, cuando toda una institución que hacía diálisis se infectaron los pacientes con HIV-Sida. Bueno, la misma ley en el artículo 8 dice que los profesionales que detecten el virus de una persona que es portador deberán informarle el carácter infectocontagioso y los medios y formas de transmitirlo y su derecho a recibir la asistencia adecuada. Los migrantes, o los inmigrantes mejor dicho, que soliciten su radicación definitiva en el país también tienen derecho a hacerse los controles. Nosotros vamos muy rápido porque yo entiendo que es un día jueves, es tarde y están cansados, pero de esto hay para hablar millones de cuestiones, porque por ejemplo hace poco hemos tenido el caso de Bolivia y todo el mundo estaba enojado con Evo Morales, decía cómo no nos va a brindar atención a los argentinos y ellos vienen acá y nosotros les damos. Nosotros tenemos que entender que cada país tiene su sistema de derecho sanitario. Nuestro derecho sanitario en Argentina es por definición de la 23660 y la 23661 de cobertura universal. No así Bolivia, no así Chile y no así Brasil. Es decir, que difícilmente los bolivianos podían darle a un argentino lo que no les daban a los propios bolivianos. Ahora se ha modificado la ley de sistema de salud en Bolivia y lo que recibe un argentino también lo recibe un boliviano. Lo que pasa es que nosotros tenemos no solo cobertura universal, sino que nosotros hemos dicho, venimos diciendo con el doctor Palacio, que lo más importante que tenemos en el vértice, por esa, digamos, más allá de la ley, por la Constitución, que es una super ley en virtud de un principio que se llama de supremacía constitucional, nosotros en el preámbulo nomás tenemos ya la definición. ¿Se acuerdan del preámbulo que decía? ¿Ah? Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Nosotros lo definimos. Definimos que lo que damos, lo damos para nosotros y para todo el que quiera habitar el suelo argentino.
Por lo tanto, la ley especial también contempla a los inmigrantes. El artículo 12 habla de otro temazo, no se asusten, no voy a hablar de eso hoy porque si no nos quedamos hasta las 11 de la noche. El tema de la bioseguridad y de la manipulación del material calificado o no como descartable, es decir, de los residuos patógenos. Tendremos que estar toda una tarde hablando de qué dice la ley nacional de residuos patógenos y qué dice la ley provincial de manipulación de estos residuos que tienen una altísima posibilidad de contagiar a otras personas. Por eso el artículo de la ley específica dice que es una falta gravísima y recaerá sobre el personal que lo manipule y también a los propietarios y a la dirección de los establecimientos. Bueno, no tan solo van a tener responsabilidad civil, sino responsabilidad penal. De eso podemos charlar otro día, que es qué se hace con la manipulación de esos residuos patógenos en enfermedades infectocontagiosas. Bueno, ¿qué dice el Ministerio de Salud de Córdoba? Todo esto hace 15 recomendaciones, y en la 9ª dice: generar conciencia entre los entre los empleadores que los afectados por SIDA deben desempeñarse en las más diversas actividades. Esclarecer que la inclusión del análisis para la detección del HIV en los exámenes preocupacionales, tanto en el ámbito público como privado, es violatorio de la legislación vigente. Levante la mano el que me diga que una RT no le ha pedido que le haga el análisis de HIV en un preocupacional. Todas las RT lo piden. Cuando uno lo hace como institución, está violando normas esenciales de derecho supranacional. La Ley de Derechos del Paciente es otra de las leyes involucradas que ha venido a cambiar la forma de pensar de los argentinos. Porque alguna vez, y no hace 50.000 años, sino hace 20 o 30 años, ustedes o yo me iba al médico y me decía: ¿qué tenés? ¿Qué tengo? Te los análisis de una hepatitis. Bueno, regio. A mí nadie me preguntaba si quería aceptar un tratamiento, si no quería aceptar un tratamiento. Es decir, la relación de médico-paciente era totalmente vertical. El médico era el Dios y yo sumisamente bajaba la cabeza, y si él me decía esto es agua, eso tenía que ser agua. Porque partíamos que los ciudadanos tenemos un absoluto desconocimiento sobre todo lo que se refiere a la cuestión de medicina. Pero en el avance de los derechos humanos que se produjo, no con la reforma del 94 solo en la Argentina, en el mundo, esa persona se vio empoderada por esos derechos. Pudo preguntarle al médico: ¿puedo hacerme este tratamiento? ¿Es necesario? ¿Es obligatorio? ¿Me va a doler? ¿No me va a doler? El consentimiento informado dejó de ser un papelito que le decía: fírmalo. Bueno, decía, firmaba. El consentimiento informado pasó a ser un procedimiento donde, según la característica del paciente, el nivel intelectual, la capacidad de comprensión, ustedes puedan decirle qué patología tienen y darle la opción de qué tratamiento puede tener. Incluso tiene el derecho de hacer una interconsulta médica. Tanta importancia le da el Código Civil Comercial a esta cuestión del consentimiento informado, que 4 veces lo menciona en distintas partes del Código Civil Comercial. Es decir, yo que les recomendaría, ustedes todos son médicos, ¿no es cierto? ¿Quiénes no son médicos?
Tengo la mayoría que no son médicos. No, porque les iba a dar una recomendación a los médicos en relación al consentimiento informado. Pero bueno, eso es un proceso, es para que la gente comprenda qué tiene. Estos derechos del paciente, que vienen desde el ámbito internacional, se hacen visibles en esta norma. Antes, no hace tampoco, bueno, el derecho de asistencia, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser asistidos por los profesionales de salud sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual y cualquier otra condición, con un problema agregado: el artículo 26 del Código Civil y Comercial. Todas estas cuestiones de la asistencia eran fáciles cuando la mayoría de edad se cumplía los 18 años. Entonces no tenía que venir con el mamá, el papá, el tutor o el curador a la consulta médica. Resulta que como nosotros estamos incorporando, así como con el tema del SIDA, todas las leyes internacionales, también hemos incorporado al artículo 26 del Código Civil y Comercial el Tratado de Derecho del Niño. Y el Tratado del Derecho del Niño me dice que hay dos elementos: uno, la composición etaria, y otro, el grado de madurez suficiente. Entonces, si una persona tiene entre 13 y 16 años, pero tiene aptitud o grado de madurez suficiente, puede decidir por sí intervenciones. Y ahí vamos a clasificarlas a las intervenciones invasivas y no invasivas. Tan preocupante es esta cuestión para el mundo del derecho que el doctor Stiglitz, que es el mayor conocedor en materia de derecho al consumo, en una discusión que estábamos, le digo, pero ¿te imaginas una persona de 13 años que tome la determinación de no hacerse una diálisis? Digo, o sea, en contra de los padres, tal vez la decisión se va a terminar judicializando. Y él se sonrió y me dijo: mira, yo creo que este artículo va a terminar en si se hacen el tatuaje o no se hacen el tatuaje, entonces las resuelvo fácil, no le presto la tarjeta. Y se acabó. Pero yo creo que va a traer consecuencias muy serias, porque una persona a los 16 años es un adulto en relación a su propio cuerpo, incluso con relación a esta enfermedad que realmente es un flagelo en todo el mundo. El trato digno y respetuoso ya lo conocemos, también surge de convenciones internacionales. Y no tan solo es abarcativo del paciente doliente, sino del grupo familiar que lo acompaña, aunque yo he tenido como profesional tratos a la inversa, que me han hablado y dicen: doctora, sí, doctor, ¿cómo le va? Mira, aquí tengo un paciente internado que no he podido darle a tiempo el informe médico, salió y el hermano pegó una trompada. Es decir, el trato digno y respetuoso tiene que ser un ida y vuelta, obviamente. La intimidad. Esto es muy importante porque nosotros estábamos acostumbrados, y hace pocos años atrás, antes de esta ley, a que la historia clínica era de la institución médica. Decía: bueno, tráeme una nota, bueno, tráeme una orden judicial, yo te doy una copia y tráeme una orden judicial. Con esta ley se terminó esa discusión. Esa intimidad que yo tengo en mi historia clínica es propia. Si usted, institución médica, quiere tener un resguardo, una copia, ningún problema, pero me la tiene que dar certificada 48 horas después que yo la pida. La confidencialidad, ya hemos dicho que en la ley anterior, en la ley de SIDA, no en la de derecho de paciente, nosotros tenemos que codificar a los pacientes con SIDA. No se puede ponerle enfermedad con nombre y apellido, tenemos que utilizar un código. Y tenemos la autonomía de la voluntad del paciente, que es
todo un tema, porque usted en la ley de SIDA tiene que ofrecerle la medicación retroviral, los análisis. ¿Y qué pasa si el paciente, en virtud de la autonomía de la voluntad, dice, no, yo no voy a hacer el tratamiento? Usted tiene que poner en inmediato conocimiento, porque es una de las excepciones a la autonomía de la voluntad y a la intimidad, porque puede poner en riesgo un grupo poblacional. Entonces, cuando hay una cuestión de orden público y una cuestión de orden privada, prevalece siempre la cuestión de orden público. La información sanitaria ya la saben y por supuesto tiene derecho a la interconsulta médica. Yo estoy muy enojada con el tema de la medicina prepaga, porque ustedes se acuerdan que salió en el 2011 la ley de medicina prepaga que decía que toda empresa física, o sea, toda persona físico-jurídica, y me río porque ¿qué persona humana va a tener una empresa unipersonal? Y luego ahí nomás sale una resolución a los días y dicen que las cooperativas y mutuales también estaban incluidas, lo cual me produjo una gran tristeza. Yo de verdad he sido abogada en muchas cooperativas y mutuales del interior de Córdoba, que daban luz, gas, traslado sanitario para alta complejidad, médico a domicilio, porque estaban muy lejos de las comunidades o centros, y al salir la ley de medicina prepaga, que decía toda persona física o jurídica, y después en la resolución de incorporar mutuales y cooperativas, muchas traspasaron su padrón de beneficiarios a entidades de medicina prepaga. Desregularon a través de entidades de medicina prepaga, fortaleciendo las 5 más fuertes de la Argentina, o directamente les recomendaron a los pacientes que se inscribieran en alguna obra social de la Seguridad Social en su carácter de adherente. Y digo que estoy muy enojada porque el carácter de adherente, esta ley de medicina prepaga, incluye a las obras sociales de la Seguridad Social, o sea, 2360, 2361, y a las administraciones provinciales. Por ejemplo, usted acá en APROS iba a la Cofradía de la Merced y si quería se afiliaba o hacía un convenio con el círculo odontológico y sacaba el dinero de su bolsillo y le pagaba. Y yo venía discutiendo capa y espada que yo no tenía por qué ir a litigar al contencioso administrativo contra el APROS si la señora era que necesitaba un medicamento o una prestación, era una profesional que se había adherido por una adhesión voluntaria, no era una empleada pública. Bueno, esta ley, la última modificación, se encarga muy bien de dejar afuera las administraciones provinciales y decir que las empresas de medicina prepaga pueden tener planes de cobertura inferiores al programa médico obligatorio. Yo escuché las declaraciones de ADECRA y escuché las declaraciones de los pacientes y me parecieron impecables, porque ADECRA, lejos de aplaudir esta medida, dice, qué suerte, ahora vamos a hacer más negocios, vamos a dar planes parciales, dijo, ¿no hubiera sido más interesante que el Estado se arrogue en las enfermedades como la que estamos tratando, poco frecuentes pero de alto costo, como solidariamente responsable? Porque de nuevo vamos a terminar todos en tribunales pidiendo la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, digamos, esto parece un batiborrillo y es un batiborrillo. No beneficia ni al prestador, ni a la obra social, ni beneficia al paciente. Y esta resolución, que tienen que acordarse bien los laboratorios, que es del... ¿Se acuerdan cuando empecé diciéndole que la cuestión federal en Argentina no era fácil porque legislación sanitaria dictaban los ministerios de salud de la nación? Bueno, ahora tenemos subsecretaría, los ministerios de las provincias, el AFIP, la superintendencia, el Ministerio de Trabajo. Bueno, aquí tienen un ejemplo.
el Ministerio de Trabajo dicta una resolución por la cual se prohíbe hacer el análisis para la detección de inmunodeficiencia adquirida a los postulantes a trabajadores o trabajadores de exámenes preocupacionales, porque se considera que son discriminatorios. Esto lo tienen que tener en cuenta los laboratorios de todas las instituciones. Y por más que las ART ahora las hagan, son violatorios de leyes nacionales. Y retrotárganse en la memoria lo que acabamos de ver en 4 o 5 plantillas anteriores. Hay responsabilidad de la institución médica que los hace, civil y penal. ¿Se acuerdan de la primera ley? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Yo voy a terminar hoy con una frase que a mí me encanta, de este maestro que tuvimos en la Argentina y que yo creo que lo mató el PAMI, la verdad, pero no los quería entristecer. Entonces me busqué una frase de otro grande, que es comprovinciano, el doctor Ramón Carrillo, que dice: el objetivo principal de la medicina moderna no solo es evitar estar enfermo, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Muchísimas gracias, estoy abierto a todas sus preguntas. Le decía que llegué tarde y por eso no sé si usted ya habló de esto. Que es una práctica que se llama profilaxis preexposición, PrEP, que involucra la administración de medicamentos para HIV previo a una exposición de riesgo. Esto es común, es más común en la población de hombres que tienen sexo con hombres, y es una medida de eficacia probada en todo el mundo. El problema que nos encontramos es que, siendo una medida de eficacia probada y conociendo el alto valor de la medicación para el HIV, y no ajeno de esto la que usamos para PrEP, las obras sociales no dan cobertura a esta práctica. Entonces los pacientes hoy demandan la implementación de esta estrategia de prevención y nosotros no tenemos cómo darle la cobertura, salvo conseguir por ahí algún medicamento que nos sobró de otro paciente, pero que no se constituye en una práctica estable para ese paciente. ¿Tenemos alguna disposición, algo para hacer para esto? Bueno, doctor, el Estado Nacional está obligado. Estuvimos viendo al principio que ONU-SIDA no es otra cosa que la aplicación del Tratado Internacional que está incorporado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, el Estado es garante no tan solo de las prácticas, sino de los medicamentos. Entonces, lo que habría que hacer es recomendar, porque usted no puede ejercer un derecho en nombre y representación del otro si el otro no lo faculta. Es decir, si usted me detecta a mí una enfermedad y yo no quiero reclamar mi derecho, si yo no le doy un poder a usted, usted no tiene cómo reclamarlo como institución, como médico, por más que sea un dolor terrible saber que una persona no va a tener una calidad de vida. Pero si usted le informa a ese paciente puede demandar a su obra social y subsidiariamente al Estado nacional y al Estado provincial y a la comuna, porque también la prestación médica está comprometida a los municipios, para que le otorguen todo aquello que está incorporado en el programa médico obligatorio y en los tratados internacionales. Así que, desgraciadamente... El problema acá, doctora, es que ese individuo no está infectado. Ese individuo necesita de la medicación antirretroviral para prevenir un eventual contagio expuesto al riesgo. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Marcelo, me interesa tu opinión también desde el punto de vista médico. Y si vos lo crees que esto es en realidad un problema que tenemos en este momento. Una sola cosita le digo.
En la Constitución de la provincia de Córdoba ya no lo menciona, ya incorpora la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. O sea que la prevención, la promoción están completamente incorporadas. El Estado debería responder en la situación que usted me plantea. Un trámite legal de reclamo del derecho, que usted sabe perfectamente los tiempos que lleva la justicia para expedirse sobre esto. Entonces, lo que yo planteo, y por supuesto que esto no es culpa suya, doctora, no, es que el paciente viene a la consulta esta tarde porque se va a exponer a un riesgo, pide por una cuestión de necesidad la cobertura, esa cobertura no está, el medicamento cuesta más de 20.000 pesos, y entonces ¿cómo accede el paciente a esa prevención como derecho, digamos? ¿Se entiende? Sí, el paciente no puede realizar un amparo porque no tiene dinero para pagar un abogado. La obra social tampoco lo cubre. Usted tiene que tener en cuenta que en virtud de la Constitución Nacional el paciente es doliente y es consumidor. O sea, se le aplica la Ley de Defensa del Consumidor, la 22.240. Entonces, ¿qué hago yo si no puedo acceder a esto que usted me dice? Me voy a defensa del consumidor, hago citar a la obra social, al Estado provincial y a la Superintendencia de Seguro de Salud, que es la que supuestamente tiene que controlar que esa definición de lo que es salud de la Organización Mundial de la Salud se cumpla. Entonces se pide una audiencia de mediación y ahí hay mediadores especializados que dirán si corresponde o no corresponde. Pero ese es el grave problema que tenemos en la Argentina, doctor, y lo entiendo. Lo hablamos al principio. Las leyes salen sin decir cómo son los presupuestos, con qué se van a financiar esas prestaciones. Y en este caso, doctora, se agrega el hecho de que por ser esta una patología con alta carga discriminatoria, exacto, el paciente trata de preservar su inmunidad y no hacer tanto ruido en ambientes que puedan exponerlo, sobre todo si es una persona algo pública. No quiere, no, doctor, yo no puedo hacer eso, yo no puedo ir a derecho al consumidor porque mañana salgo en todos lados de que yo estoy haciendo este trámite para conseguir medicación antirretroviral. ¿Se entiende? Claro. Entonces, es un problema. Sí, es un problema, pero todo el equipo de defensa del consumidor, superintendencia, sea la intervención de un abogado, tiene la obligación del secreto, ¿no? Tiene la obligación del secreto. Porque si no, a cada uno se le puede quitar la matrícula. Yo, nada que ver con este hecho o esto que estamos diciendo, pero yo siempre, digamos, tuve hablando con el doctor Morra y habiendo gente famosa que la justicia federal estaba pidiendo la captura recomendada, ellos bajo el resguardo del secreto médico tuvieron a callejeros, a gente de callejeros que después libremente, cuando terminó su tratamiento, fue y se entregó y no hubo ni una enfermera que sacara una foto. Eso es respeto a la dignidad del ser humano y la deberíamos tener todos, médicos, abogados, personal de Superintendencia de Seguro de Salud, Ministerio de Salud. No sé si he dado una respuesta. Bueno, coincido con las apreciaciones del doctor Lamberghini, que esta es una necesidad no cubierta todavía, pero calculo que con el correr del tiempo se va a resolver, porque así como es una nueva estrategia, una nueva medicina, una nueva intervención, pero que todavía el sistema de salud no acusó recibo, digamos. Esto me hace acordar a otros fármacos también, que cada tanto se demuestran que son útiles y son de alto costo. No sé, los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, o el uso de biológicos para enfermedades crónicas artríticas. Y de a poco el sistema de salud, cuando impacta las primeras recetas, se da cuenta que no está en el PMO o que no está descrita esta recomendación. Así que depende un poco de los grupos sociales, de los médicos, de los abogados, de los medios, de alguna manera escribir esta necesidad no cubierta para que ingrese al PMO, ¿no? Y
En su momento los antivirales no eran universales y hace muchísimos años que lo son para el tratamiento, y calculo que en breve esto va a ser universal también, ¿no? Es una necesidad no cubierta, digamos, pero bueno, lamentablemente vamos un pasito atrás de lo que ya está escrito como eficaz. Sí. Y una falta de conocimiento social también, ¿no? No está socializado el conocimiento en relación a toda esta medicación. Sí, totalmente. Esto más o menos como la necesidad de una vacuna porque uno va a viajar a una zona endémica y no la puede colocar. O sea, sería ridículo decir, me toca exponer, no sé, al virus de la fiebre amarilla y el Estado no me provee la vacuna. Aquí sería algo parecido, pero bueno, como son temas a veces más de privados y de fuerte estigmatización y demás, todavía están en la consulta médica, ¿no? No es fácil ponerse en los medios y decir yo quiero tal medicamento para la prevención del riesgo que me voy a exponer esta noche, ¿no? Por ejemplo. Una pregunta. Yo soy licenciada en enfermería y por ahí cuando estamos trabajando con niños de pediatría, nos da la casualidad que los médicos pediatras no nos avisan o neonatos no nos informan sobre el estado del paciente, más allá que hay código para informar, los códigos, no nombre y apellido ni nada, pero nosotros nos enteramos cuando aparecen los accidentes laborales. No nos enteramos antes que no vengan y nos informen a nosotros que este niño es un código, más allá que tenemos que tener las precauciones para todos, pero es importante que el equipo de salud esté informado. Entonces, según la ley, ahí a qué apunta si llega a pasar algún accidente laboral. Y seguramente es responsable, como te veías ahí en el artículo, la institución, la dirección médica. Ahora, así como se ha incorporado todas estas normas y tratados internacionales al Código Civil y Comercial, también ha cambiado muchísimo, y esto puede ser motivo de una charla si les interesa más adelante, y no solo conmigo, sino con médicos. Nosotros hace 30 años atrás, nosotros digo, los médicos y los abogados también, porque colaboramos con ellos, hacíamos una medicina a la defensiva. Yo me defiendo de ese paciente que va a venir y me va a hacer un juicio de mala praxis. El criterio avanzado de la medicina a la defensiva a la prevención y la seguridad. Nada más claro está que muchas instituciones han tomado las mismas medidas de seguridad que toman la ingeniería aeronáutica y no confían solo en la memoria de una sola persona, sino hay varios rechequeos de los checks, leaks. Entonces, digamos, visibilizar el problema no es acusar a una persona, sino es apoyarla como equipo. Por eso hablamos de la medicina a la defensiva, de la medicina a la seguridad del paciente. ¿Cuántas veces ha pasado que un paciente le tenía que cortar la pierna derecha y le cortó la izquierda porque ha venido alguien y le ha puesto el precinto mal puesto? Digamos, es un error humano. El tema es que no existen los controles que ahora se ponen y de rechequeos, de no confiar en tal vez una persona que tuvo un problema, que tiene un familiar enfermo, que vino ese día. O sea, los errores son humanos y hay que asumirlo, que nos equivocamos, todos y en todas las profesiones. El tema es prevenir esas equivocaciones, así como se previene en la ingeniería aeronáutica, que es la que menor siniestros tiene. ¿Por qué? Porque cada cosa pasa por varios controles. Si en la institución que vos trabajas se aplicarían esas normas de calidad, seguramente esto que vos estás contando no pasaría. ¿Entendés? Quisiera reflexionar sobre lo que la licenciada dijo. Esto, digamos, tiene un origen, y el origen nace en lo que significó la discriminación de la patología durante el comienzo de la epidemia.
internar en Córdoba a un paciente con serología HIV en la década del 80 era realmente muy problemático. Los pacientes mentían su diagnóstico, decían que tenían leucemia, linfoma, para que las instituciones privadas los asistieran. Por lo tanto, la preservación del diagnóstico ha quedado incorporada, y esto de que el médico no avisa lo que tiene el paciente, en realidad debería ser superado por el hecho de que existen lo que en su comienzo se llamó las precauciones universales, universalmente ignoradas, digamos. Yo me acuerdo que en una época nuestros colegas de los hospitales públicos no querían operar pacientes que venían del hospital Rawson, porque en el Rawson todos tienen SIDA. Y en realidad nosotros en el Rawson sabíamos que los pacientes tenían HIV, podíamos asumir quizás con mayor énfasis medidas de prevención, y en el hospital de urgencia, donde muchas veces se operaba a la gente que trabaja en la noche, en accidentes de automovilismo, etcétera, operaban a lo mejor sin tener las precauciones necesarias para preservar el contagio. Entonces, el estigma, la estigmatización que implica esta patología, que implicó el comienzo de la epidemia, lleva todavía a esto. Ahora, para usted, cualquier paciente tiene SIDA hasta que no se demuestre lo contrario, o hepatitis, que es lo mismo, B o C, y usted debería trabajar en condiciones bioseguras que impidan que usted contraiga la enfermedad trabajando, que tenga una enfermedad ocupacional. Discriminar de acuerdo a si un paciente habla de una determinada manera, usa arito o pelo largo, no es bueno en salud. La verdad que hipersensible el tema, ¿no? No me gustaría estar en los guardapolvos de ustedes, ¿no? Ni en los sacos de los juristas, porque de verdad que hay que tratar de evolucionar mucho y en materia jurídica hacer quizás las cosas que acompañen más a nuestros médicos, que tienen vidas a cargo, ¿no? Y tantas responsabilidades. José María, la verdad que un placer tenerte en nuestro equipo, aquí en el instituto. Viene contribuyendo muchísimo y aportando al comité con el doctor Lamberghini. La verdad que en nombre de Carlos, que no ha venido, pero que les manda un abrazo a todos y un muchas gracias, el presidente del instituto y de la fundación, Carlos Sulton. Agradezco a la gente de la casa que hoy está, y por supuesto descuento que enfermería y la gente que ha venido, como Julieta, va a ayudarnos a difundir más todo esto. Agradezco porque la comunidad es la que tiene que difundir. Esos son espacios para recibir información y distribuirla. Muchísimas gracias, José. Vamos a entregarte, a vos que fuiste el primer disertante, tu certificado hoy y un regalo en nombre de la casa. Y doctora, bueno, la verdad que muchísimo para escuchar. Pero es como usted dice, hay temas que hay que tomarlos como apartados y para otras reuniones. La verdad, muy interesante. Muchas gracias por compartir todos sus conocimientos, que no son pocos. Y, por supuesto, nuestro certificado. ¡Qué homenaje! Gracias. Y un recuerdo de la casa nuestra, donde están las imágenes más lindas de la provincia de Córdoba y nuestro instituto ahí también, ¿no? Y por supuesto que, bueno, tantos temas pendientes que los vamos a tener de nuevo. Ya los comprometemos, ¿no? Ya los comprometemos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por acercarse esta tarde.